Listo. Mil gracias por su paciencia. Ya estoy resolviendo esto de las academias, así que pues ya andamos acá. Jóvenes, señoritas, muy buenos días. Vamos a continuar el día lunes, bueno, después de esta participación que tuvimos en la presentación de formal de nuestro señor rector y autoridades universitarias del inicio de semestre. Vamos a continuar ahora desarrollando todo lo concerniente a la explicación general de la materia en la que nosotros nos encontramos en este momento. Y bueno, para continuar, voy a con la del pase de lista. Ángeles Moreno. Edith, ¿no está? Ok. Arce Ledesma. Ok. Presente. Bárcenas Jiménez. Presente. Cruz Baltasar. Presente. Escobar Covarrubias. Presente. Islas García. Ok. Jiménez Monroy. Valerie, ¿no está? Presente. Ok. Daniel. Luis Daniel Pedraza, ya está. Presente. Ramírez Mendoza. Sánchez Cruz. Presente. Y Vargas Maya. Presente. Listo, muy bien, ahora sí. En la materia de psicometría hablamos de la importancia y sobre todo de la trascendencia que tuvo este importante proceso de darle a la psicología la capacidad de medir, evaluar, pero también, sobre todo, de poder conocer procesos o modelos estadísticos y matemáticos de forma estandarizada para que los resultados de un instrumento pudieran darnos más adelante pues pruebas fehacientes de que el objeto que se está intentando o se quiere medir pueda tener una relación directa con los procesos que, dependiendo del área, se están solicitando. ¿A qué voy? Que como veíamos hace unos días, la psicometría puede caber en absolutamente todas las áreas de la psicología, desde la psicología del deporte o ciencias del deporte, la psicología educativa, la psicología clínica, la psicología organizacional, la psicología social, etcétera. ¿Ok? Su uso ciertamente va a depender en gran medida de la capacidad de análisis y sobre todo del manejo de ciertos tipos de procesos por parte, obviamente, del profesional que esté a cargo para el desarrollo de dicha actividad. Pero, si bien es cierto, un test psicométrico va a definir la manera en que la conducta o la respuesta va a poderse registrar en función a un modelo estadísticamente definido con respecto a un grupo de individuos sobre el cual nosotros estamos tomando distancias o diferencias. Esto sí es bien importante porque muchos de los grupos sobre los cuales nosotros vamos a girar o estamos girando nuestros estudios generalmente se ponen o se colocan dependiendo del lugar en donde nosotros nos encontremos en diferentes subunidades o subunidades de clase. En la materia de investigación cuantitativa, que creo que es la que están ahorita cursando, van a aprender o les van a enseñar cuáles son los modelos para evaluar todos los procesos que, con base a un sistema metodológico definido por parte de ustedes o un objeto de estudio, puedan llegar a ser lo suficientemente precisos para dar resultados sobre los cuales ya se tomarán algunas decisiones. ¿De acuerdo? Ahora bien, el test psicométrico también nos ayuda a reconocer cuáles son las habilidades y sobre todo las capacidades y las destrezas de las personas con las que vamos a trabajar. Esto quiere decir que en muchas ocasiones tienen por meta, sobre todo los que son de ejecución máxima, medir o evaluar los límites de las capacidades de las personas. O sea, que cuando las personas se someten a ellos, van a obtener o van a tratar de obtener la máxima calificación posible. Básicamente en este grupo podemos encontrar las tres grandes áreas que miden las aptitudes, habilidades, destrezas y rendimiento. ¿De acuerdo?
Los test psicométricos de conducta típica van a evaluar o intentar evaluar relaciones conductuales que van a estar en función a ciertos hábitos que llegan a ser como más comunes o más observables en algunas personas. Ajá. Para tal motivo quisiera mostrarles algunos ejemplos. En la materia de psicometría llegamos a revisar algunos de ellos y espero ahorita en la materia de investigación cuantitativa, cuando sea el caso, puedan utilizarlo para alguna de las actividades que sin duda podrán desarrollar. Ahí está, listo, ya pueden ver mi pantalla. Ok, les decía, estos test o pruebas psicométricas van a estar en función a conductas habituales. Ajá. ¿Cuáles pueden llegar a ser esas conductas habituales? Bueno, el sueño, por ejemplo, es una conducta habitual de todos los seres humanos. Cuando nosotros medimos la percepción de la calidad del sueño o por sí mismo como indicador, perdón, como índice, la calidad del sueño, podemos encontrar instrumentos que nos van a ayudar a revisar cuáles son, de acuerdo a esas conductas, los que, pues de acuerdo a una respuesta emitida por el sujeto, puedan tener o encontrarse en una mayor posibilidad de no estar cumpliendo o llegando al método del que se está hablando. ¿Ok? Por otro lado, también tenemos pruebas psicométricas que buscan medir de manera objetiva y tipificada una muestra de la conducta de las personas, ¿ok? Fíjate, aquí está una parte interesante de esto, porque para nosotros, sobre todo como profesionales de la evaluación y seguimiento de la conducta, muchas veces existen elementos que por sí mismos no existen, ¿de acuerdo? Un ejemplo de estas cuestiones que se miden y que por sí mismas no existen es la inteligencia. ¿Alguien recuerda por qué? Bueno, la inteligencia depende igual de cómo la definamos, qué concepto tenemos como inteligencia, ¿no? O qué es lo que la compone. Ah, bien, bien, bien. Ese es el punto, Dani. Nosotros hablamos de la inteligencia como un concepto, que es la habilidad, capacidad, destreza, conocimientos, memoria, etcétera. Pero en realidad, como bien lo dices tú, no estamos hablando de lo que por sí misma es, sino de qué, de los elementos que la componen. Y en este caso, mira, te voy a enseñarla. Sí tienen ustedes acceso a este material, ¿verdad? En su carpeta del semestre anterior. De todas las pruebas que estuvimos trabajando. Todos esos instrumentos, sin duda alguna o bajo estas condiciones, podremos encontrar pues muchas características de esas conductas de las que hablan en cuanto a evaluación y medición, pero por sí mismo, de lo que eso representa como tal, ese modelo de evaluación, pues va a estar en función sobre las necesidades que tiene el investigador o el psicólogo para evaluar alguna de esas características. Te ponía de ejemplo el de... a ver... Vamos a ponerle el sueño. Ajá. Todos nosotros tenemos que, según datos de la Organización Mundial de la Salud, dormir por lo menos 8 horas diarias, ¿cierto? Eso es lo que en el mejor de los casos, o en el mejor de las posibilidades, es el tiempo de periodo de descanso necesario que debe tener nuestro cuerpo. Ahora, sin que ustedes me contesten, ¿cuántas horas aproximadamente ustedes duermen? Bien, ya tienes un dato y te puedo asegurar que es mucho menor a esas 8. Bueno, quizás no mucho menor, pero al menos de la mitad, entre 5 y 3 horas a veces,
por cualquier otra situación que llegamos a tener, ¿cierto? Si estamos evaluando el sueño, tendríamos que ver cuáles son, como dice el joven Daniel, los componentes que construyen ese constructo de ideas o bases que se tienen sobre él, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos del sueño, hablamos también de funciones neurológicas, funciones que en este caso van a estar explicadas por los tipos de ondas cerebrales que se generan cuando nos encontramos en el sueño profundo, en la vigilia o en el sueño REM. Son etapas de sueño en donde seguramente a más de uno de ustedes les ha pasado, por ejemplo, cuando vas en el auto, en el transporte, son quizás poco más de las 2 de la tarde, y entre el sol, el sonido y el arrullo que tienes en el movimiento, pues te quedas dormido, ¿no? Pero no estás totalmente dormido, estás atento. Muchas veces, por ejemplo, a mí me sucedía, yo usaba el metro en la Ciudad de México, y a veces sí, me llegaba a dormir, pero me despertaba una o justo en la estación en la que me tenía que bajar, ¿ok? El sueño entonces no solamente se va a componer de algunos constructos sobre los cuales nosotros estamos sentando ahorita ese ejemplo, como por ejemplo, vamos, tiene que ver con la respiración, la circulación sanguínea y cuestiones relacionadas también con aspectos físicos, por cómo en este caso puede llegar a ser la edad o incluso la obesidad de las personas, ¿sale? Bajo ese constructo sobre el cual nosotros estamos poniendo este ejemplo, tendríamos que observar que hay dos tipos de variables que también influyen en él. ¿Cuáles? Las que están ajenas al sujeto, como por ejemplo el tipo de lugar, la iluminación, el calor, pues la temperatura, el espacio sonoro y cómo éste se está desenvolviendo. Por ejemplo, hay gente que puede dormir con la televisión prendida, hay gente que no puede hacerlo, de verdad eso generalmente es algo como increíble, ¿no? Y otro tipo de características que no solamente tienen que ver con el sujeto, sino también con cuestiones que son ajenas a él. Por ejemplo, ruidos blancos, ruidos sordos o ruidos estrendorosos, como por ejemplo vivir a un lado de una parada de autobús, pues es totalmente diferente el manejo de la evaluación de la calidad del sueño de un sujeto a el que vive en una privada, ¿me entiendes? Son ciertas condiciones, aquí está. Ahora sí. Sí les decía, sí tienen acceso a esa a esa carpeta, ¿cierto? Yo no, profesor, no sé si pueda Bueno, sí, compartir. obviamente usted no, joven Dani, porque no nos vimos el semestre pasado, pero no se preocupe, sin problema le vamos a dar el acceso. Vamos a ver, por ejemplo, trastornos del sueño. Ujú. Hay un instrumento que en lo personal a mí me gusta mucho aplicar, que es la escala de Pittsburgh del sueño. Y es un instrumento muy sencillo, aparentemente muy sencillo, que te va a dar una puntuación ya estandarizada sobre las condiciones en las que está gastado un paciente. Hay que contestar todas las preguntas para que la puntuación salga real. Entonces, durante el último mes, ¿cuál ha sido normalmente su hora de acostarse? ¿Cuánto tiempo habrá tardado en dormirse normalmente las noches del último mes? Durante el último mes, ¿a qué hora se ha levantado habitualmente por la mañana? Y así sucesivamente. Toda una serie de preguntas, porque realmente lo son, aunque lo que te está pidiendo como respuesta aquí son horas. De igual manera, del ítem 5 en adelante, te va a pedir que coloques de acuerdo a una escala, que no será ajena a lo que ustedes ya recordarán, pueden tener como base para que posteriormente la suma de todos esos valores te entregue una calificación que pueda servirte para tener una idea más precisa o aproximada, no de las horas solamente de sueño, sino de la calidad, que en este caso, como constructo, está compuesto por diferentes tipos de variables que pueden ser físicas o de carácter personal o psicológico. ¿Ok? Ese ejemplo, o con lo que nosotros estamos viendo, nos va a servir también para entender que
Los test psicométricos pueden también evaluar cualidades psíquicas del individuo, no solamente cuestiones relacionadas con su estado conductual o su estado físico. En este caso, hay varios tipos o varias áreas sobre las cuales podemos hacer una interesante revisión, o estaremos haciendo una interesante revisión de los instrumentos. Y de entrada, con la que me gustaría empezar a trabajar, es con la inteligencia. ¿Por qué? Para hablar de inteligencia, nosotros tenemos que hablar de diferentes aspectos que van a variar en función de lo que a nosotros nos interesa. Y una de las más comunes, que incluso a veces hasta de manera coloquial se llega a utilizar, es la edad mental. Nosotros pensamos que una persona que tiene cierto tipo de comportamientos, maduros o inmaduros, posee una relación directa con el tipo de edad mental con la cual se ha venido desarrollando. Ejemplo, hay niños de 4 o 5 años que llegan a tener ciertas actitudes o desarrollan algún tipo de actividad que no va de acuerdo a su edad. El ejemplo que yo les podría poner, adelante Meli. Y parece que tienen un año menos, ¿no? Exactamente, que parece que tienen años menos o años más. ¿Alguno de ustedes ha visto la película de El Benjamín? Es una de cine mexicano de no hace muchos años. ¿No lo han visto? Ok, rápidamente. En esa película, en la película de El Benjamín, vemos cómo un niño con un trastorno, del cual ahorita vamos a hablar, empieza a tomar o a asumir actitudes similares a las de un padre de familia. E incluso, bajo esta dinámica en la que el niño se ve inmerso, comienza a tomar ciertas actitudes hacia su mamá que pues de repente sí sacan de onda a más de una persona. Entonces, ese tipo de edad mental puede llegar a ser un factor determinante para el resultado de la evaluación de inteligencia si es que estamos aplicándosela a algún tipo de sujetos. Otro ejemplo. Han visto seguramente en redes sociales, sobre todo con niños de China, Corea, Japón o en algunas regiones de Asia, que pueden hacer a sus 2 o 3 años actividades sumamente complicadas. Por ejemplo, tocar la guitarra, tocar el piano o dominar algún tipo de instrumentación. A sus 2 o 3 años. La pregunta obligada es, jóvenes psicólogos en formación, esos niños que salen en los videos haciendo cosas maravillosas, cosas de adultos, pueden catalogarse como genios superdotados o que tienen o poseen un cociente intelectual superior al promedio. No, realmente estamos hablando de distintos tipos de inteligencia. Ellos tendrían una inteligencia motriz o kinestésica, no sé, física mayor de habilidad, pero no necesariamente eso tiene que ver con su cognición o con inteligencia emocional. Bueno, no sé si... Eso va bien, ok, Dani. Sin embargo, yo me voy a algo mucho más sencillo que eso, a lo que Howard Gardner en su momento clasificó, que ya existía como tal una visión de eso, pero que Howard Gardner le vino a dar como la importancia y la organización necesaria. Yo me voy a algo más sencillo. Los niños o esos niños que aprenden a tocar la guitarra o el piano o N tipo de dominio sobre un instrumento, en realidad lo que hacen es imitar. Es ensayo y error. Digo, qué mala onda o qué buena onda que en lugar de que lo dejen jugar con sus muñecos o en el patio o con sus perros, pongan a los niños a ver 2 o 3 horas diarias o 2 o 3 horas antes de un alimento a practicar con un instrumento y estás pam, 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 pam. La práctica hace al maestro. Eso es una realidad inobjetable, pero que un niño sea inteligente solo porque tiene, como bien dice usted, una capacidad desarrollada no significa que ya sea bueno en absolutamente todo, ¿vale? La edad mental, entonces, y las habilidades van a estar en un nivel muy cercano a lo que nosotros definimos o vamos a definir como inteligencia, donde algunas pruebas cotejan o evalúan la edad mental junto con la edad cronológica de los sujetos. Otro factor determinante para las pruebas que evalúan cualidades psíquicas de los sujetos son los factores de la personalidad. Y estos tienen que ver con la manera cotidiana en la que tú te comportas.
¿Cómo es la personalidad de un individuo? Recuerdo cuando estábamos en psicometría y hablábamos justamente, en psicometría no, perdón, en familiarización con la profesión, hablábamos que definir la personalidad ha sido uno de los trabajos o de los puntos más álgidos para la psicología. ¿Por qué? Porque pareciera que cada sujeto tiene o genera una personalidad distinta muy independientemente del lugar, las personas, el estrato social, económico, político, ecológico del cual pues ella o él deviene. ¿Mm? Prueba de ello. ¿Ustedes conocen a algunas personas que sean o que tengan gemelos? O cuates, o sea que hayan nacido el mismo día, aunque no se parecen así como mucho. Ok, si no, no se preocupen. Voy con otro ejemplo. Ustedes tienen hermanos, ¿cierto? Hermanos mayores o hermanos menores, no sé. Y la pregunta es, pensando que se lleguen a manejar distancias de no menos de 5 años, ¿por qué sus hermanas o sus hermanos, mayores o menores, poseen características de personalidad muy distintas con ustedes? Ojo, fueron criados casi a veces en la misma localidad, en la misma casa, con los mismos núcleo de familiares. ¿Por qué incluso llevándose a veces entre 2 o 3 años, las diferencias entre ellos son distintas? Eso es justamente una de las áreas que más le ha llamado la atención o más le llamó la atención a los principios del estudio de la psicología. Bajo estas condiciones, los factores de personalidad tendrán que ver en la manera en la que, con base al análisis de los rasgos, podrás o vas a reaccionar de acuerdo al tipo o tipología de la que tú vengas, ¿ok? Y en algunos casos, las técnicas proyectivas es muy común que las liguemos al estudio de la personalidad solo por las características que tienen los dibujos o las actividades físicas que hacen o desenvuelven los sujetos en determinados medios, ¿cierto? Indistintamente debemos entender que cualquier tipo de evaluación, medición o incluso técnica, en este caso proyectiva, resultarán siempre una herramienta que vaya a ayudarnos a reconocer la vida, el estado emocional, intelectual, conductual e inclusive algunas pruebas llegan a ayudarnos a reconocer anomalías en el funcionamiento cerebral. De hecho, estas a veces pueden acercarnos o ubicarnos en la manera en la que nosotros generaremos nuestras impresiones diagnósticas. ¿Vale? ¿Cuáles son los objetivos de la evaluación? O sea, ok, ya sabemos, de hecho, cómo construir pruebas, cómo construir escalas, y una de las formas o estrategias con las cuales nosotros desarrollamos esta actividad fue la teoría general de los test y nos basamos para el análisis de sus respuestas en la teoría de respuesta al ítem, ¿cierto? Eso lo hicimos con sus escalas que estaban basadas en índices e indicadores, donde esos índices e indicadores sin duda, o espero, le hayan servido a ustedes para poder conocer y calcular cuáles fueron los puntos más altos o más bajos de la población con la que ustedes trabajaron, o de la muestra con la que ustedes trabajaron. ¿Cuántas personas les pedí que se lo aplicaran a 20, no? Ok, más o menos 20. Esos resultados que del Forms lo pasamos a una hoja de cálculo y de esa hoja de cálculo al SPSS y del SPSS pudimos obtener algún tipo específico de resultado del instrumento, bueno, justo es recordar o reconocer que esa evaluación técnica y psicométrica siempre va a ayudarnos a orientar los resultados de los sujetos hacia un valor, ¿vale? Vamos a poner como ejemplo las competencias laborales, las competencias educativas, habilidades reales actuales, problemas o dificultades técnicas, prácticas o teóricas, y sobre todo la potencia que pueda llegar a tener dentro de una actividad. Aquí lo menciono más en el campo de la psicología organizacional, pero la realidad es que también en las áreas de la salud, clínica y sobre todo educativa, es en donde más atención debemos de poner al uso de estos instrumentos. A mí me daba desafortunadamente mucha pena escuchar el caso de muchos de ustedes en primero cuando hablábamos del área de la salud. ¿Se acuerdan que vimos lo que era el diagnóstico y cómo lo primero que debemos hacer si estamos haciendo un ejercicio práctico de nuestra carrera es descartar cualquier tipo de anomalía física?
Ujú. Primero descartamos lo físico y ahora sí. Considerando que nuestro paciente, no porque llegó con alteración en su respiración, taquicardia y pensamientos fatalistas, está en un estado de ansiedad, sino que probablemente sea hipertenso, entonces sí, y ahora sí, podemos hacer un tipo diferente de intervención. Y me acuerdo, bueno, que les decía que sí me daba o me preocupaba un poco lo que me comentaban algunos que habían ido al psicólogo o que han asistido a terapia psicológica y que en la primera o segunda o hasta la tercera sesión no hubo como tal una evaluación diagnóstica. ¿Por qué digo que me apena o me preocupa un poco? Porque cuando tú vas al doctor, y aunque sea un doctor con muchísima experiencia y tal, él primero va a tomarte tus signos vitales y a partir del reconocimiento de tus signos vitales va a poder decirte cuál puede llegar a ser la causa de esa enfermedad que te está aquejando, ¿cierto? Si con los signos vitales no es necesario confiarse y entonces te va a mandar a hacer estudios de laboratorio o algún otro tipo de estudio físico que va a dar o a tener como resultado ya por fin cuáles son los elementos o las causas que te están generando esa enfermedad. Y nosotros veíamos que en la psicología, aunque a mucha gente no le guste, es justamente lo que se tiene que hacer. El paradigma médico, o sea, toda la estructura de evaluación y medición sincrónica entre diagnóstico, pronóstico y tratamiento, debe pasar por supuesto y por fuerza en una prueba. O en varias pruebas, diría yo. O sea, diferentes instrumentos que ayuden al psicólogo a evaluar el estado en el que tú te encuentras. A mí me parece de repente muy arriesgado que vas a terapia o vas a solicitar apoyo, asesoría psicológica e inmediatamente él o la psicóloga te quiere así como decir, tú traes esto y vamos a trabajarlo y me vas a decir y me vas a explicar y tal. Recuerden, si hay una evaluación sincrónica dentro de la historia de vida o anamnesis del paciente, hay que saber quién es, de dónde vienen los contextos biológicos, psicológicos y sociales que lo componen. Pero lo que sí está complicado es que aún dándole esa información, él o la psicóloga no se anime o no se preste para tener un diagnóstico basado en el resultado de algún tipo de instrumento. Insisto, puede ser técnica proyectiva o instrumento psicométrico, pero al final de cuentas debe tener algo. Es como llegar al médico y decirle, doctor, tengo este cuadro de gripa y en este momento me parece que tengo temperatura. Y que nada más te tocara con la mano, ¿no? Como le hacen así a veces los papás. Uy, no, sí, se me hace que tiene temperatura, tiene fiebre. Y así de, ¿cómo sabe, no? O sea, no es así como que tan sencillo. Necesito colocar un termómetro, generalmente o preferentemente de mercurio, o tomar más de 2 medidas si es uno electrónico, y entonces sí, asegurarme que si lo que tiene el paciente es fiebre o febrícula, va a tener una relación directa con la sintomatología que me está presentando. Si un sujeto llega y me dice, sí, el problema es que llevo más de 4 días sin dormir. Y tú dices, ok, sí, eso es muy normal. No es cierto. Es una persona que lleva 4 días sin dormir, está en un estado de verdad crítico en cuanto a su manejo de reposo y salud. A veces las personas que dicen que no duermen, solo sueñan que no duermen. Y entonces, si tú vas a evaluar o vas a calificar el nivel o la calidad del sueño que este sujeto tiene, lo primero que tendrías que aplicar es un instrumento como el que le mostré o al que ustedes, junto con otros tantos, tienen acceso en la carpeta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que asegurarnos no solamente el resultado, sino también que ese resultado posee 2 índices muy importantes. ¿Alguien recuerda cuáles son? Para que una escala, test o instrumento pueda tener cierto nivel o grado de veracidad, ¿cuáles son los 2 elementos que necesitamos trabajar siempre? La confiabilidad y la validez del instrumento. Es correcto. Para que yo pueda dar un resultado válido, este instrumento o esta escala que yo estoy utilizando tuvo por fuerza que ser probado, cambiado o modificado de acuerdo a los resultados que haya obtenido en ese proceso de validez.
Recuerden, en psicometría aprendimos que existen varios tipos de validez. Esencialmente nosotros trabajamos la validez de constructo y la validez de contenido, donde la validez de constructo iba a estar basada en las correlaciones que tenían nuestros ítems contra sí mismos en todo el instrumento, que era la tabla esa grandota que sacaba el SPSS o el Excel, y la validez de contenido que tenía que ver con la comprensión real y objetiva del ítem tal cual tú necesitabas que las personas lo comprendieran. Recuerden que en esa clase les puse un ejemplo muy común que sucede con una prueba que se llama Cleaver. Se las voy a mostrar. Porque justamente este es parte de los trabajos que a nosotros nos tocan hacer. Lo puse mal. Aquí está. Este, jóvenes, espero lo recuerden, es el test Cleaver. Ajá. Fue desarrollado para medir 4 aspectos básicos. Constancia, influencia, apego y dominio. Dominio, influencia, constancia y apego. Pero lo interesante es que se da en 3 versiones. Cuando hay niveles normales, motivación o bajo presión. ¿Sale? Muy bien. Para aplicar esta prueba, lo que necesitas hacer primero es definir las características del puesto y luego, ya que las tengas, buscarlas de acuerdo al nivel que tú necesitas que una persona, un candidato tenga, y luego ya aplicarlo. No aplicarlo y después ligarlo al puesto, eso no sirve. Esto lo veremos más adelante. Pero bien, esta prueba se podría decir que es una prueba de personalidad, aunque en realidad tiene que ver más con funciones facultativas para el trabajo, ¿vale? Lo que tienes que hacer en esta prueba es elegir de 4 columnas con 4 series de palabras cada una, la que te define más y la que te define menos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo. A ver, cualquiera de ustedes, respóndame. De estas 4 palabras que voy a decir, ¿cuál le define más? ¿Persuasivo, gentil, humilde o original? No, gentil. Gentil, ok, vamos a ponerle allí gentil. Y de estas mismas, obviamente descontando gentil, joven Daniel, ¿cuál le definiría menos? ¿Persuasivo, humilde u original?
Persuasivo. Persuasivo. Muy bien. ¿Mm? Vámonos con otra. ¿Cuál de estas, igual que en la anterior, cuál de estas le define más? Sociable. Perdón, es indulgente, esteta, vigoroso o sociable. Sociable. Sociable es la que lo define más. Muy bien. Y de las otras tres, que sería indulgente, esteta o vigoroso, ¿cuál le define menos? Indulgente. Indulgente. Y aquí es en donde vamos a ver uno de los errores más comunes que se cometen cuando queremos traer pruebas con traducciones directas de otro tipo de español. La pregunta sería, joven Daniel, ¿por qué usted no es menos esteta que indulgente? Le digo por Bueno, qué, porque no sabemos qué significa esa palabra. esteta no. Esteta, Indulgente. ¿no? Y esteta tiene que ver, por ejemplo, como una persona vanidosa. ¿Por qué? Porque viene de estetus o Exacto. estética, como la Ujú. estética, así la estética unisex, ¿no? Donde te peinan y así. Una persona esteta es aquella que se preocupa mucho por su apariencia, como en el caso de los hombres, los que son como definidos como metrosexuales, o en el caso de las mujeres que son así como muy vanidosas. Pensemos que ese es el sinónimo de esteta. El grave problema, joven Daniel, que le sucede a usted, me sucede a mí y a muchos, si no es que a todos de sus compañeros, es que cuando intentamos pasar una prueba de tipo psicométrico del inglés u otro idioma al español, no siempre se entiende lo que se debe de entender. Entonces, imagínese usted, al día de hoy, en este momento, a las 2:46 de la tarde, cuántos psicólogos, en este caso organizacionales o educativos, porque también puede servir para la educación, están aplicando esta prueba utilizando esa palabra y el sujeto que la contesta prefiere irse sobre aquella que pareciera tiene un mayor significado para él o para ella. En este caso, si tú me dices, yo sé, me vigoroso, porque vigoroso como que igual tiene que ver con ejercicio, ¿no? Y como yo estoy un poquito gordito, pues a lo mejor la que menos me define es vigoroso. ¿Por qué? Pues porque no sé qué es esteta o indulgente. Entonces dices, lo que yo tengo que hacer no es forzosa o necesariamente una traducción de la prueba como tal, sino que necesito, aquí está, lo que yo necesitaría hacer en este caso es revisar de qué manera Sea más la digerible. exacto, la indulgencia, mira, es exactamente lo mismo. Indulgente lo pongo como comprensivo. Esteta lo pongo como vanidoso.